Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Geraldine Escalona y soy estudiante de Derecho de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad Bicentenaria de Aragua, acá en Venezuela. Esta es una presentación para cubrir una evaluación de la Cátedra de Práctica Jurídica 2, donde vamos a conversar sobre uno de los instrumentos más importantes que tiene gran utilidad dentro del contexto jurídico civil, no solo en Venezuela, sino en el mundo. Pero en este caso vamos a partir de nuestro ordenamiento jurídico, tomando en cuenta el Código Civil Venezolano del 82, y vamos a conversar acerca de lo que es el contrato. ¿Cómo se define el contrato? ¿Cuáles son los elementos esenciales que tiene que tener un contrato para ser considerado válido entre las partes? ¿Y cuáles son sus principales características? También vamos a conversar acerca de esos errores que se cometen y que pueden llevar a que un contrato sea considerado nulo y que no pueda tener efecto entre las partes. Bienvenidos. Bien, vamos a continuación a definir el contrato. Tomo para ello lo que establece nuestro Código Civil en el artículo 1133, que textualmente señala que es una convención entre dos o más personas, bien sea para constituir, reglar, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico. Y esto es importante entenderlo porque para que el contrato pueda ser entendido como un negocio jurídico y elementalmente bilateral, hay que conocer que esto tiene que estar integrado por la manifestación libre de voluntades unánimes destinadas a producir los mismos efectos que establece el contrato. Por eso es importante que a continuación estudiemos y revisemos cuáles son esas características fundamentales y los elementos que tiene que tener un contrato para que sea declarado como legalmente válido entre las partes. Veamos. Bien, hablemos entonces de los elementos indispensables para que podamos hablar de que existe contrato según el ordenamiento jurídico venezolano. Vamos a irnos al artículo 1141 del Código Civil venezolano, que establece las condiciones y los elementos esenciales para que podamos hablar de existencia del contrato. Y es importante entender que tienen que cumplirse los tres. Si no están presentes, sencillamente no estamos hablando de un contrato realmente válido. Entonces, tenemos tres condiciones: el consentimiento, el objeto y la causa. Y las tres son las condiciones requeridas para que podamos hablar de contrato. Si alguna de ellas no está presente o verdaderamente blindada en la redacción y en la celebración de ese contrato, estamos ante un instrumento jurídico que carece de validez y que puede ser anulable por alguna de las partes. Vamos a hablar entonces del consentimiento. Entonces hablamos del consentimiento. El consentimiento se realiza exclusivamente con la manifestación de voluntad de los contratantes. Es la figura que permite entender y percibir que está libre de coacción, que existe una sola oferta, un negocio unilateral, donde una sola parte se obliga, que es la parte oferente, para que ambas personas se obliguen o se obligue una sola de ellas producto de un contrato. Y es importante que tengamos que esto requiere la manifestación de voluntad de las partes que conforman el elemento subjetivo de la obligación. Es decir, manifestar la voluntad de querer contratar con alguien simplemente es una oferta. Y entonces se busca con quién contratar. Cuando se consigue una persona que manifieste realmente su voluntad de manera concurrente, es decir, que quiere celebrar un negocio bilateral, se forma el consentimiento. Bien, hablemos ahora del segundo elemento. Ya hablamos del consentimiento entre las partes, continúa el objeto. Y es importante entender esto en materia de práctica jurídica. El objeto es el contenido de la obligación y es el elemento objetivo de la obligación suscrita en el contrato. Digamos que es la prestación y es la conducta a la que se obliga un deudor a favor de su acreedor. Por lo tanto, el objeto del contrato no es más que el contenido mismo de la obligación y por lo tanto, esta conducta obliga a una o ambas partes, producto de esa fuente generadora de obligaciones, que es el contrato en sí mismo, a que pueda ser materia de contrato. Por lo tanto, la causa tiene que ser lícita, debe ser posible, debe ser determinable y debe ser determinado. Por eso cuando hablamos de la causa nos estamos refiriendo al fin que se otorga a través del consentimiento. Cuando hablamos de la causa es el fin que persigue el contrato. Hablemos ahora sobre las características del contrato. Ya hablamos de los elementos esenciales. Primero, evidentemente es una convención. Nos referimos a que es un acuerdo.
Cuando hablamos de convención, se está involucrando el concurso de las voluntades de 2 o más personas para que se pueda realizar un contrato determinado con efecto jurídico que pueda consistir en la creación, en la regulación, en la transmisión, en la modificación o extinción de un vínculo jurídico de naturaleza, bien sea patrimonial, laboral o desde el punto de vista de adquisiciones de bienes y servicios. Otra característica es que establece relaciones jurídicas, y eso es porque el contrato regula las relaciones o vínculos de carácter no solo patrimonial, civil, susceptibles de ser valoradas desde un punto de vista muchas veces económico. La tercera característica. Y esto se refiere a que el contrato, como ya lo hemos dicho, es el resultado de la libre voluntad entre las partes contratantes, y en tanto, cuando 2 o más personas establecen un acuerdo para celebrar un contrato, se asumen obligaciones de estricto cumplimiento entre las partes, porque así lo han querido y así lo han suscrito dentro de los acuerdos que están limitados por las mismas voluntades. Otra característica, el contrato es fuente generadora de obligaciones. Y esto se refiere a que existe un principio de autonomía de la voluntad, donde el fundamento de la obligación y de la obligatoriedad del contrato está fundamentado en que éste puede ser anulable si se determina que existen algunos elementos que vician el contrato o no. Y la validez del contrato se desprende de lo establecido en el artículo 1142 del Código Civil, que establece que el contrato puede ser anulado, bien sea por 2 razones importantes: por incapacidad legal de las partes o de una de ellas, o por los vicios de consentimiento. Cuando hablamos de la capacidad de las partes, estamos hablando de la capacidad legal que tienen las personas involucradas para ser titulares de deberes y derechos. Es importante entonces entender que, de acuerdo a nuestro ordenamiento, pueden existir diferentes condiciones para poderse tener la capacidad para celebrar un contrato, porque pueden haber diferencias en la capacidad legal para suscribir un contrato de venta distinta a la de un contrato de trabajo, por ejemplo, a tiempo determinado. Pero a grandes rasgos, ¿quiénes son los incapaces de celebrar un contrato? ¿Qué dice nuestro Código Civil al respecto? Hago este paréntesis para aclarar el tema de la incapacidad para celebrar contratos de acuerdo a lo establecido en nuestro Código Civil venezolano. Es importante entender que la capacidad para celebrar contratos está regulada en los artículos 1143 y 1144 de nuestro Código, ya que establece que todas las personas que no estén declaradas incapaces por la misma ley pueden contratar, excepto los casos expresados por la ley, como es el caso de los menores de edad, que no pueden contratar ni suscribir contratos solo con tutores, con los entredichos y los inhabilitados, y cualquier otra persona a quien la ley le niegue la facultad de determinados contratos. Como es el caso de los contratos de compra-venta, donde claramente está establecido que no pueden participar ni fungir en este contrato marido y mujer. Y otro elemento para que el contrato sea válido es que esté libre de ausencia de vicios de consentimiento. Y esto es bien importante tenerlo claro como futuros abogados. ¿Cuáles son esos vicios? El error, una falta en la apreciación de la realidad, en crear falso lo verdadero y verdadero lo falso dentro de la redacción del contrato. Otro vicio es la violencia, es decir, toda coacción, sea tipo físico, sea de tipo moral, destinada a obtener el consentimiento de un sujeto de derecho a fin de que celebre un determinado contrato bajo la violencia. El dolo es otro elemento importante porque es el engaño que influye sobre la voluntad del otro para que celebre el contrato, y de aquellos que también puedan estar involucrados, como la infracción maliciosa en el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Estos elementos, sin duda alguna, si están presentes dentro de la celebración del contrato, lo hacen nulo de toda nulidad y por lo tanto el contrato no es válido. Bien, hemos llegado al punto de hablar de los tipos de contratos de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadoras y Trabajadoras, y en materia laboral. Tenemos que señalar que el artículo 55 de la LOT señala que el contrato evidentemente es un acuerdo de voluntades entre un patrono y un empleador para la prestación de un servicio con condiciones específicas a cambio de una remuneración justa y conforme a las disposiciones que establecen los principios constitucionales de nuestra Carta Magna. Y cuando hablamos entonces de cuáles son las modalidades
o cuáles son los tipos de contrato que comúnmente tenemos en nuestra legislación, podemos hablar de dos, es decir, del contrato en principio a tiempo determinado o del contrato por tiempo indeterminado. ¿Cuáles son las características y semejanzas que tienen entre sí? Vamos a verlas a continuación. Comenzamos con el contrato de trabajo a tiempo indeterminado. El mismo nombre lo dice, no tiene una fecha de culminación. Es lo que lo distingue del contrato a tiempo determinado. Es decir, es un contrato que es el ideal para generar la estabilidad en el trabajador, ya que no se conoce la fecha de finalización. Sí, cuando inicia la relación laboral, pero no la finalización. Por lo tanto, el trabajador anhela mucho tener un contrato a tiempo indeterminado, porque le permite establecer un vínculo en el tiempo y gozar de una estabilidad prolongada del trabajo. Ahora, a diferencia del contrato a tiempo determinado, sí presenta fecha de finalización como presenta fecha de inicio. Por lo general, el contrato a tiempo determinado es contrato por obras, por servicios o bien sea por algún tipo de sustitución que se deba hacer en el trabajo. En este sentido, partiendo de que el contrato indeterminado no tiene fecha de finalización, entonces queda claro que el contrato, como ya he venido comentando, a tiempo determinado concluye por la expiración del término convenido y el cual no debe exceder de un año, porque en caso de dos prórrogas, según lo que establece nuestro ordenamiento jurídico, se consideraría un contrato indeterminado. Por eso es que en los contratos de trabajo por obras y servicios determinados la redacción es muy importante porque se debe explicar con precisión la duración del contrato, el tiempo de ejecución de la obra o de la entrega del servicio y cómo deberá ejecutarse por el trabajador, de manera que esto no genere discrepancias y conflictos a futuros. En materia laboral, los contratos de trabajo son un acuerdo entre patrono y trabajador que suscriben para la realización de un trabajo a cambio de una remuneración y del pago de un salario, siendo esto un objeto importante en materia de práctica jurídica. De esta manera cerramos esta presentación concreta donde se trató el tema del contrato, su conceptualización, características, principios elementales, condiciones para que sea válido y cuáles son los elementos que pueden hacer que un contrato sea caracterizado nulo de toda nulidad entre las partes. Siendo importante también comentar acá que se trató lo que es el contrato de trabajo y cuáles son los dos tipos de contratos que vamos a encontrar de acuerdo a lo que establece la LOT. Pero lo más importante de esta presentación es poder haber tratado los elementos que nos permiten como futuros abogados y abogadas de la República poder establecer prácticas importantes jurídicas y sobre todo comprender la esencia del contrato, cómo determinar cuando un contrato es válido o no y sobre todo evitar en la práctica incurrir en errores que puedan invalidar su efectividad entre las partes. Gracias por haberme escuchado.